Lectura del segundo libro de los Reyes, capítulo 10. Jehú limpia a Israel del culto a Baal. 70 hijos de Ahab vivían en Samaria. Jehú escribió cartas y las envió a Samaria a los jefes de la ciudad, a los jueces y a los que cuidaban de los hijos de Ahab, diciendo: apenas esta carta llegue a ustedes, que tienen a los hijos del rey, los carros de guerra y los caballos, una ciudad fortificada y armas. Vean cuál de todos los hijos del rey es el mejor y más capaz, y háganlo sentar en el trono de su padre, y prepárense para defender a sus señores. Ellos tuvieron gran temor y dijeron: los dos reyes juntos no lo resistieron. ¿Cómo podremos resistir nosotros? El mayordomo del palacio, el comandante de la ciudad, los jueces y los preceptores mandaron a Jehú esta respuesta: somos siervos tuyos, haremos lo que tú digas. No proclamaremos rey a nadie. Haz tú lo que mejor te parezca. Pero él les mandó una segunda carta que decía: si son de mi partido y de los que me obedecen, tomen las cabezas de los hijos del rey su señor, y vengan mañana a conversar conmigo a estas horas en Jezreel. Los hijos del rey eran 70 y se criaban en las casas de las familias más importantes de la ciudad. Apenas les llegó esta carta, apresaron a los hijos del rey, los degollaron a los 70 y pusieron sus cabezas en canastos que mandaron a Jezreel. El mensajero entró donde Jehú y le dijo: aquí te mandan las cabezas de los hijos del rey. Él respondió: pónganlas en 2 montones a la entrada de la puerta de Jezreel hasta mañana. Por la mañana salió Jehú y dijo a todo el pueblo: sean justos, díganme, si yo he conspirado contra mi señor y le he quitado la vida, ¿quién ha degollado a todos estos? Sepan pues que no quedará sin efecto ninguna de las palabras que Yahvé dijo contra la familia de Ahab. Acaba de cumplirse lo que dijo por boca de su siervo Elías. Jehú mató después a todos los que quedaban del partido de Ahab en Jezreel, a todos sus ayudantes, familiares, sacerdotes, sin dejar ni uno con vida. Entonces partió para Samaria, y cuando llegaba a Betacad de los pastores, encontró a los hermanos de Ocosías, rey de Judá. Les preguntó: ¿quiénes son ustedes? Ellos respondieron: somos los hermanos de Ocosías, y vamos a saludar a los hijos del rey y a los hijos de la reina. Dijo Jehú: tómenlos vivos. Los tomaron vivos y los degollaron a todos. Junto a la cisterna de Betacad eran 42 hombres, y no se dejó a ninguno con vida. Saliendo de allí encontró a Jonadab, hijo de Recab, que le salía al encuentro. Jehú lo saludó y le dijo: ¿quieres ser leal conmigo como yo quiero serlo contigo? Jonadab respondió: sí. Y Jehú le dijo: dame tu mano. Le dio la mano y él lo hizo subir a su carro. Jehú le dijo: ven conmigo y verás mi celo por Yahvé. Y lo llevó en su carro. Cuando estuvo en Samaria, Jehú dio muerte a todos los sobrevivientes del partido de Ahab que vivían en aquella ciudad. No dejó a ninguno con vida. Así se cumplió la palabra de Yahvé había dicho por boca de Elías. Jehú reunió a todos los habitantes y les dijo: lo que Ahab hizo por Baal parecerá bien poco en comparación de lo que haré yo. Y agregó: llamen a todos los profetas de Baal y todos sus fieles y sacerdotes, que no falte ninguno al sacrificio solemne que quiero ofrecer a Baal. El que no se presente morirá. Jehú obraba con astucia, estando decidido a matar a todos los fieles de Baal. Ellos mismos proclamaron la santa solemnidad que Jehú había ordenado.
Jehú, por su parte, envió mensajeros por todo Israel para que vinieran todos los fieles de Baal, sin que faltara ni uno solo. Cuando estuvieron en el templo de Baal, había tanta gente que casi no tocaba tierra. Entonces Jehú ordenó a los encargados del vestuario que sacaran los trajes sagrados reservados para los fieles de Baal, y se los distribuyeron. Jehú, al que acompañaba Jonadab, hijo de Recab, insistió diciendo a los fieles de Baal: averigüen con toda certeza que no haya entrado con ustedes ninguno de los fieles de Yahvé, y que no estén aquí sino los puros servidores de Baal. Pero mientras ellos hacían los preparativos para ofrecer los holocaustos, Jehú había apostado fuera a 80 hombres, a los cuales dijo: el que de ustedes deje escapar a una de esas personas que deben matar responderá con su vida. Y cuando terminaba el sacrificio, Jehú dio esta orden a los soldados y a sus oficiales: entren y mátenlos a todos, que ninguno de ellos pueda escaparse. Entraron pues y los pasaron a todos a filo de espada, llegando hasta el santuario de la casa de Baal. Sacaron el tronco sagrado de la casa de Baal y lo quemaron. Derribaron el altar y demolieron el templo, que ha pasado a ser un terreno para tirar la basura hasta el día de hoy. Fue así como Jehú hizo desaparecer el nombre de Baal en Israel, pero no por eso se apartó de los pecados que Jeroboam, hijo de Nabat, introdujo en Israel, pues siguieron con los becerros de oro de Betel y de Dan. A pesar de todo, Yahvé dijo a Jehú: ¿por qué te has portado bien, haciendo lo que me parece justo, y has actuado con la familia de Ahab conforme a mis deseos? Tus hijos hasta la 4ª generación se sentarán en el trono de Israel. Pero Jehú no caminaba en todo según la ley de Yahvé, puesto que no se apartó de los pecados con que Jeroboam hizo pecar a Israel. En aquellos días comenzó Yahvé a recortar el país de Israel, y Hazael venció a los israelitas por todo su territorio. Desde el Jordán hacia el oriente, todo el país de Galaad, de las tribus de Gad, de Rubén y de Manasés, desde Orer, situado junto al torrente de Arnón, todo el país de Galaad y Basán. Lo demás referente a Jehú, todo lo que hizo y su valentía, está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Cuando murió Jehú, lo sepultaron en Samaria, y su hijo Joacás reinó en su lugar. Jehú había reinado 28 años en Samaria. Atalia en Judá, capítulo 11. Cuando Atalia, madre de Ocosías, vio que había muerto su hijo, decidió exterminar a toda la descendencia del rey. Pero Josaba, hermana de Ocosías, tomó a Joas, su sobrino, y lo sacó de entre los hijos del rey a los que estaban matando, y lo puso con su nodriza en el dormitorio. Así lo ocultó a la vista de Atalia, y el niño se salvó. Joás estuvo 6 años escondido en la casa de Yahvé, mientras Atalia reinaba en el país. Al 7º año, Joiada, jefe de los sacerdotes, mandó llamar a los oficiales de la Guardia Real y de los guardias carios a la casa de Yahvé. Después de hacer con ellos un pacto con juramento, les mostró al hijo del rey. Luego les dio órdenes. El tercio de sus hombres que vienen el sábado guardarán la casa del rey. Un tercio estará en la puerta de fundación y el último en la puerta de atrás. Harán la guardia sucesivamente. En cuanto a los que salen de su servicio el día sábado, 2 secciones de ellos guardarán la casa de Yahvé en torno al rey Joás. Ustedes estarán a su lado, cada uno con sus armas en la mano,
y a todo aquel que quiera atravesar sus líneas lo matarán. Ustedes cuidarán del rey donde quiera que vaya. Los jefes de los guardias hicieron lo que les dijo el sacerdote Joiada, y se presentaron con todos sus hombres, tanto los que salían el día sábado como los que entraban ese día. Joiada entregó a los oficiales las lanzas y escudos del rey David que estaban en la casa de Yahvé, y luego la guardia se colocó desde la esquina del sur hasta la del norte, haciendo un cerco en torno al altar y a la casa de Yahvé. Entonces el sacerdote Joiada hizo salir al rey del hijo, le puso la corona y el brazalete, lo proclamó y lo consagró. Todos aplaudían, gritando y diciendo: «¡Viva el rey!». Al oír el rumor del pueblo, Atalia se acercó al gentío que rodeaba la casa de Yahvé. El rey estaba de pie junto a la columna, como era costumbre, y su lado estaban los oficiales y las trompetas. Los ciudadanos estaban llenos de alegría y tocaban las trompetas. Al ver esto, Atalia rasgó sus vestidos y gritó: «¡Traición! ¡Traición!». Joiada ordenó a los oficiales: «Rodéenla y sáquenla fuera de los patios, y si alguien la quiere defender, mátenlo». Dio esta orden, pues pensaba: «No hay que matarla en la casa de Yahvé». La hicieron salir, y al llegar al palacio del rey por la entrada de los caballos, allí la mataron. Joiada hizo un pacto entre Yahvé, el rey y el pueblo, para que fueran el pueblo de Yahvé. Todos los ciudadanos fueron al templo de Baal y lo destruyeron. Rompieron los altares y las imágenes y mataron a Matán, sacerdote de Baal, delante de su altar. Después, Joiada puso centinelas en la casa de Yahvé, encabezó a los oficiales, a los guardias del rey, a los guardias carios y a los ciudadanos que acompañaban al rey hasta el palacio. Allí entraron por la puerta de la guardia, y el rey Joás se sentó en el trono real. Todos los ciudadanos estaban felices y la ciudad quedó tranquila. En cuanto a Atalia, la habían muerto a espada en la casa del rey. Reinado de Joás en Judá, capítulo 12. Joás tenía 7 años cuando comenzó a reinar. Era entonces el año 7 de Jehú, y reinó durante 40 años en Jerusalén. Su madre era Sibia, de la ciudad de Berseba. Joás hizo lo que es recto a los ojos de Yahvé durante los años que lo guió el sacerdote Joiada. Sin embargo, no hizo desaparecer los santuarios de las lomas, donde el pueblo siguió ofreciendo sacrificios y quemando incienso. Joás dijo a los sacerdotes: «Todo el dinero de las contribuciones sagradas que la gente viene a ofrecer a la casa de Yahvé, el dinero en efectivo, el que se ofrece como rescate de las personas y el que libre y voluntariamente trae cada cual a la casa de Yahvé, ustedes lo podrán recibir, cada uno de mano de sus conocidos, pero lo usarán para las reparaciones de la casa de Yahvé, para todo lo que se necesita alguna reparación». El año 23 del reinado de Joás, los sacerdotes no habían hecho todavía las reparaciones que necesitaba la casa de Yahvé. Entonces llamó el rey al sacerdote Joiada y a los otros sacerdotes y les dijo: «¿Por qué no han hecho las reparaciones de la casa? De hoy en adelante no serán ustedes los que recibirán el dinero cuando estén de turno, sino que la dejarán para las reparaciones de la casa». Los sacerdotes aceptaron. En adelante no recibirían el dinero del pueblo y no estarían a cargo de las reparaciones de la casa. Entonces el sacerdote Joiada mandó hacer una caja con un agujero en la tapa. La colocó cerca del altar, a mano derecha de los que entraban a la casa de Yahvé. Y los sacerdotes que estaban de turno en las puertas echaban en ella todo el dinero que se ofrecía en la casa.
Cuando veían que la caja estaba llena, un secretario del rey venía y con el sumo sacerdote la sacaban y contaban el dinero. Luego lo entregaban en manos de los encargados de las obras de la casa, quienes pagaban con este dinero a los carpinteros y albañiles que trabajaban en las reparaciones. Asimismo compraban con esta plata la piedra, la madera y todo lo necesario para las reparaciones de la casa de Yahvé. De este dinero que se daba para la casa, no se hacían ni copas de plata, ni cuchillos, ni calderos para el agua, ni trompetas, ni ningún objeto de oro o plata, sino que se empleaba para pagar a los que hacían los trabajos. No se pedía cuentas a los encargados de pagar a los artesanos, porque lo hacían con toda honradez. Solamente el dinero ofrecido por la expiación de los pecados era para los sacerdotes. En aquel entonces Hazael, rey de Aram, vino para combatir contra Gat, la tomó y se dirigió contra Jerusalén. Joás, rey de Judá, tomó todas las cosas preciosas que habían consagrado sus padres, Josafat, Joram y Ocosías, reyes de Judá, todos los que él había consagrado y todo el oro que se halló en los tesoros de la casa de Yahvé, y en los de la casa del rey, y los mandó a Hazael, rey de Aram, quien con esto se alejó de Jerusalén. Lo demás referente a Joás, todo cuanto hizo, está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Algunos de sus oficiales tramaron una conspiración contra él y lo mataron en Bet Milo, mientras iba a Sila. Josacar, hijo de Simat, y Josabad, hijo de Somer, lo hirieron y murió. Lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y su hijo Amasías reinó en su lugar. Reinado de Joacás en Israel. Capítulo 13. En el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, Joacás, hijo de Jehú, comenzó a reinar sobre Israel en su capital Samaria. Reinó 17 años. Se portó mal con Yahvé y siguió cometiendo los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel, sin apartarse de ellos. Entonces estalló el furor de Yahvé contra Israel y los entregó en manos de Hazael, rey de Aram, y en manos de Ben-Hadad, hijo de Hazael, todo aquel tiempo. Pero Joacás suplicó a Yahvé, y éste lo escuchó porque había visto la opresión de Israel, pues el rey de Aram los oprimía. Yahvé concedió a Israel un libertador que lo liberó de la opresión de Aram, y los israelitas pudieron vivir tranquilos en sus casas como antes. Pero no se apartaron de los pecados con que Jeroboam había hecho pecar a Israel, y aún el tronco sagrado quedó en pie en Samaria. No le quedaron a Joacás más que 50 hombres de a caballo, 10 carros de guerra y 10,000 soldados, pues el rey de Aram había exterminado y reducido a polvo todo lo demás. Lo demás referente a Joacás, todo cuanto hizo y su valentía, está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Cuando Joacás se acostó con sus padres, lo sepultaron en Samaria, y en su lugar reinó su hijo Joás. Reinado de Joás en Israel. En el año 37 de Joás, rey de Judá, Joás, hijo de Joacás, comenzó a reinar sobre Israel en su capital Samaria. Reinó 18 años, hizo lo que es malo a los ojos de Yahvé, no se apartó de ninguno de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, había hecho pecar a Israel, sino que anduvo en ellos. Lo demás referente a Joás, todo cuanto hizo, su valentía y cómo combatió contra Amasías, rey de Judá, está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Cuando Joás se acostó con sus padres, fue sepultado en Samaria, junto a los reyes de Israel, y Jeroboam ocupó su trono.
Muerte de Eliseo. Cuando Eliseo enfermó de mal que lo llevó a la muerte, bajó donde el Joás, rey de Israel, y lloró sobre su rostro, diciendo: Padre mío, carro y caballos de Israel. Eliseo le dijo: Toma un arco y flechas. Él tomó el arco y flechas. Dijo Eliseo al rey: Pon tu mano sobre el arco. Y éste puso su mano. Entonces Eliseo colocó su mano sobre la mano del rey, y dijo: Abre la ventana hacia oriente. Y la abrió. Dijo Eliseo: Tira. Él tiró. Dijo Eliseo: Flecha de la victoria de Yahvé, flecha de la victoria contra Aram. Derrotarás a Aram en Afec, hasta exterminarlo. Y añadió: Toma las flechas. Él las tomó. Eliseo dijo al rey: Dispara hacia el suelo. El rey disparó 3 veces y se detuvo. Entonces el hombre de Dios se enojó contra él y le dijo: Tenías que haber tirado 5 o 6 veces, entonces habrías batido a Aram hasta el exterminio. Ahora lo derrotarás 3 veces. Eliseo murió y lo sepultaron. Poco después, un destacamento de moabitas hizo una incursión, como acostumbraban hacer cada año al comienzo del año. Resulta que en ese momento unas personas estaban sepultando a un difunto, cuando divisaron a los moabitas. Deprisa tiraron el cadáver al sepulcro de Eliseo y se pusieron a salvo. Pero el hombre, al tocar los huesos de Eliseo, cobró vida y se puso de pie. Hazael, rey de Aram, había oprimido a los israelitas todo el tiempo que reinó Joacás. Pero Yahvé tuvo piedad y se compadeció de ellos, volviéndose propicio a ellos a causa de la alianza con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos totalmente ni echarlos lejos de su rostro. Murió Hazael, rey de Aram, y reinó en su lugar su hijo Ben-Hadad. Entonces Joás, hijo de Joacás, volvió a tomarle a Ben-Hadad las ciudades que Hazael le había tomado a Joacás. Joás lo venció 3 veces y recobró las ciudades de Israel. Capítulo 14. Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar el año segundo de Joás, rey de Israel. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. Su madre era Joadán de Jerusalén. Hizo lo que es recto a los ojos de Yahvé, pero no como su padre David. Hizo en todo como su padre Joás. Sin embargo, no desaparecieron los santuarios de las lomas. Allí el pueblo siguió ofreciendo sacrificios y quemando incienso. Cuando el reino se afianzaba en sus manos, Amasías mató a los oficiales que habían dado muerte al rey su padre, pero no mató a los hijos de los asesinos, según está escrito en la ley de Moisés, donde Yahvé dio esta orden: No harán morir a los padres por los hijos, ni harán morir a los hijos por los padres, sino que cada uno será castigado por sus propios crímenes. Amasías derrotó a 10,000 edomitas en el Valle de la Sal y conquistó la peña por las armas, llamándola Joctel, nombre que se ha conservado hasta el día de hoy. Entonces Amasías envió mensajeros a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, para decirle: Sube y veremos cuál de los dos puede más. Joás, rey de Israel, mandó a decir como respuesta a Amasías, rey de Judá: El cardo del Líbano mandó a decir el cedro del Líbano: Dame tu hija para que sea la esposa de mi hijo. Pero los animales salvajes del Líbano pasaron y pisotearon el cardo. Veo que te sientes muy orgulloso porque has vencido a los edomitas. Esto te basta para tener fama en tu propia casa.
¿Por qué ahora quieres exponerte a una desgracia y perderte a ti y al pueblo de Judá? Pero Amasías no lo escuchó. Vino Joás, rey de Israel, y se enfrentó con Amasías en Bet-Sames de Judá. Judá fue derrotado por Israel y huyeron cada uno a su casa. Joás, rey de Israel, tomó preso a Amasías, hijo de Ocosías, en Bet-Sames y lo llevó a Jerusalén. Hizo una abertura de 200 metros en la muralla de Jerusalén, desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo. Tomó todo el oro, toda la plata y todos los objetos que se hallaban en la casa de Yahvé, los tesoros de la casa del rey y también rehenes, y se volvió a Samaria. Lo demás referente a Joás, su valentía y cómo combatió contra Amasías, rey de Judá, está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Cuando Joás se acostó con sus padres, lo sepultaron en Samaria junto a sus padres, y su hijo Jeroboam reinó en su lugar. En cuanto a Amasías, sobrevivió 15 años después de la muerte de Joás, rey de Israel. Lo demás referente a Amasías está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Hubo gente que conspiró contra él en Jerusalén. Amasías fue a refugiarse a Laquis, pero ellos lo persiguieron y lo mataron en esa ciudad. Su cuerpo fue traído de allí en un carro, y lo sepultaron en Jerusalén con sus padres, en la ciudad de David. Luego todo el pueblo de Judá tomó a Osías, que tenía 16 años, y lo proclamaron rey, en lugar de su padre Amasías. Reconstruyó Elat y la devolvió a Judá, después que murió el rey, su padre. Reinado de Jeroboam II en Israel. Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, comenzó a reinar en Samaria en el año 15 del reinado de Amasías, rey de Judá. Reinó 41 años, y durante su reino se portó mal con Yahvé, pues no se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Él restableció las fronteras de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar Muerto, según la palabra que Yahvé, Dios de Israel, había dicho por boca de su siervo el profeta Jonás, hijo de Amittai, que era de Gat-Hefer. Es que Yahvé había visto la miseria amarga en extremo de Israel. Ya no había nadie, ni esclavo, ni libre, que ayudara a Israel. Yahvé no había decidido borrar el nombre de Israel de debajo de los cielos, y lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Lo demás referente a Jeroboam, todo lo que hizo y la valentía con que peleó, y cómo combatió, devolviendo Hamat y Damasco a Israel, está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Cuando murió Jeroboam, fue sepultado con los reyes de Israel, y reinó en su lugar su hijo Zacarías. Reinado de Azarías en Judá. Capítulo 15. Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá, comenzó a reinar el año 27 del reinado de Jeroboam en Israel. Tenía 16 años cuando comenzó a reinar, y reinó 52 años en Jerusalén. Su madre era Jolia, de Jerusalén. Hizo lo que le agrada a Yahvé, igual que lo había hecho su padre Amasías. Solo que no desaparecieron los santuarios de las lomas. En ellos el pueblo siguió ofreciendo sacrificios y quemando incienso. El rey fue víctima de una plaga de Yahvé, pues enfermó de lepra, y quedó leproso hasta el día de su muerte. Vivió en una casa aislada, mientras Jotam, su hijo, estaba al frente de la casa del rey y administraba justicia al reino. Lo demás referente a Azarías, todo lo que hizo, está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Cuando murió Azarías, lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y su hijo Jotam le sucedió.
Los últimos reyes de Israel. Zacarías, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en su capital de Samaria, el año 38 de Azarías, rey de Judá. Durante los 6 meses que se mantuvo en el poder, se portó mal con Yahvé, igual que sus padres, pues no se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Selum, hijo de Jabes, conspiró contra él, lo hirió en Giblaim, lo mató y reinó en su lugar. Lo demás referente a Zacarías está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Así se cumplió la palabra que Yahvé había dicho a Jehú: tus hijos hasta la 4ª generación se sentarán en el trono de Israel, y así fue. Selum, hijo de Jabes, comenzó a reinar el año 39 de Osías, rey de Judá, y reinó 1 mes en Samaria. Luego Menahem, hijo de Gadi, se rebeló contra él en Tirsa, llegó a Samaria y dio muerte a Selum en esta ciudad. Habiendo muerto Selum, Menahem reinó en su lugar. Lo demás referente a Selum y la conspiración que tramó está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Entonces Menahem se apoderó de Tapuaj y mató a todos sus habitantes, devastando su territorio desde Tirsa, porque no quisieron abrirle las puertas, y a todas las mujeres embarazadas les abrió el vientre. Menahem, hijo de Gadi, comenzó a reinar en Israel en el año 39 de Azarías, rey de Judá. Reinó 10 años en Samaria, y también se portó mal con Yahvé, pues no se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. En su tiempo, Pul, rey de Asur, invadió la tierra de Israel, y Menahem tuvo que darle 1000 talentos de plata para que el rey de Asur los recibiera como aliado y lo mantuviera con el poder. Menahem exigió el dinero a todos los hombres ricos e importantes de Israel, para darlo al rey de Asur, 50 monedas de plata cada uno. Con esto se volvió el rey de Asur y no se detuvo allí en el país. Lo demás referente a Menahem y todo lo que hizo está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Cuando murió Menahem, su hijo Pekajías le sucedió. Pekajías, hijo de Menahem, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria el año 50 de Azarías, rey de Judá. Reinó 2 años, durante los cuales se portó mal con Yahvé y no se apartó de los pecados con que Jeroboam hizo pecar a Israel. Su general ayudante, Pekaj, hijo de Romolías, se rebeló contra él, y encabezando unos 50 hombres de la provincia de Galaad, vino a darle muerte en Samaria, en la torre del palacio. Muerto el rey, Pekaj le sucedió. Lo demás referente a Pekajías y todo lo que hizo está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. En el año 52 de Azarías, rey de Judá, Pekaj, hijo de Romolías, comenzó a reinar sobre Israel en su capital Samaria. Reinó 20 años y se portó mal con Yahvé, pues no se apartó de los pecados con que Jeroboam hizo pecar a Israel. En tiempo de Pekaj vino Teglat-Falasar, rey de Asur, y se apoderó de Ayón, Abel, Bet-Maca, Janoaj, Kedes, Hazor, el territorio de Galaad y Galilea, y todo el país de Neftalí, y deportó a sus habitantes a Asur. Oseas, hijo de Elá, se conjuró contra Pekaj, hijo de Romolías, le dio muerte y reinó en su lugar. Lo demás referente a Pekaj y todo lo que hizo está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Reinado de Jotam en Judá. Jotam, hijo de Osías, rey de Judá, comenzó a reinar en el año 2 de Pekaj, hijo de Romolías, rey de Israel. Jotam tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén. Su madre era Jerusa, hija de Sadoc. Hizo lo que le agradaba a Yahvé
igual que lo había hecho su padre, solo que no desaparecieron los santuarios de las lomas, donde el pueblo siguió ofreciendo sacrificios y quemando incienso. Él construyó la puerta alta de la casa de Yahvé. Lo demás referente a Jotam, lo que hizo, está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. En aquellos días comenzó Yahvé a enviar contra Judá a Rasín, rey de Aram, y a Pekaj, hijo de Romolías. Cuando murió Jotam, lo sepultaron con sus padres en la ciudad de su antepasado David, y su hijo Ahaz le sucedió. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.